porque esa idea de que no, es nuestro recurso y nadie nos lo va a tocar y no queremos que nos saquen, pero a la vuelta de la esquina están las otras tecnologías esperando y podemos quedar con el litio no saqueado, pero que no va a caer ni un peso. Entonces, más bien urgentemente había que entregar esto para que hagan el aprovechamiento y nos den lo que necesitamos, que son los recursos para toda la problemática económica que tenemos. La emergencia del país, que está al borde del abismo financiero, yo creo que eso es lo mejor. O sea, hay que emplear también la racionalidad, no todo es ideología, ¿no? Y no todo es una ley que ya dice y nadie más la puede borrar. Yo creo que un buen consenso, inclusive una consulta nacional se podría hacer sobre este tema y otros que también sería interesante preguntarle al país, ¿quiere usted? Y vamos a ver que estoy seguro, no doy mis manos al fuego, pero por ahí va, de que más de un 70% va a decir sí, entréguese porque se va a generar recursos y no va a generar riesgo como hasta ahora. O sea, la ley siempre se puede cambiar para mejor, ¿verdad? Porque nadie que está queriendo entregar a gratuidad. Porque además, si no lo hacemos ya nomás, cuidado, la tecnología de hidrógeno, Toyota ya la ha puesto en marcha. Cualquier rato empieza a cambiarse la cosa y nos quedamos con nuestro litio cantando el himno del no saqueo, pero ahí guardadito debajo de la costa salina, ¿no? Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Hola, bienvenidos a todos. Estamos en el sector de entrevistas de último momento. Quiero darle la bienvenida a mi compañero de programa, Cacho Herrera. Cacho, gracias por estar con nosotros. El programa será conducido por Cacho. Y la bienvenida a nuestro entrevistado, Roger Carvajal, que es médico de profesión, pero un entendido en materia de ciencia y tecnología y, por lo tanto, un estudioso en materia de litio. Cacho, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Amalia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos del planeta? Una primera pregunta, Roger, agradeciéndote por tu tiempo con nosotros, es ¿cuál es la razón de fondo, cuál es el motivo principal por qué el proyecto de litio en la versión evaporítica y en la nueva versión EDL no funciona, es un fracaso? Bueno, buenas tardes, noches a todos los de la audiencia de este importante programa. Estimada Amalia, estimado Cacho, quizá para hablar de responsabilidades habría que primero contextualizar un poco la historia original de dónde se inició todo esto, para ver sobre todo el modelo de gestión. Sabemos que desde hace muchísimos años ya, desde la época del ITCO, se había encomendado a una empresa, pero luego se fue para atrás porque no ofrecía una serie de ventajas que para la región, sobre todo, que la gente estaba esperando. Entonces, ya que el litio empezó a tomar nombre por los requerimientos, en el gobierno actual, en la época de Evo Morales, alrededor del 2005-2006, se empezó a hablar mucho más de esta posibilidad enorme, y alrededor del 2008, más o menos, se creó un plan, digamos, a cargo de una gerencia, que estaba dentro del Ministerio de Minas, y empezaron a trabajar. Desde el inicio ya la tendencia era reproducir el modelo chileno, o sea, evaporar las salmueras y separar el magnesio del litio y volverlo carbonato y adelante, ¿no? Todo eso parecía muy fácil porque ese modelo ya estaba hecho, ya fue desarrollado en Chile y en otros lugares y no había más que reproducirlo. Pero ahí venía el primer problema, y lo habíamos planteado nosotros. Decirle a los encargados de esto, bueno, un momento, las condiciones son diferentes, tanto de el tema de la evaporación de salmueras como de la constitución de esta salmuera, porque
Lo más interesante era que cuando uno trata de precipitar sales por evaporación, es decir, si uno evapora la salmuera, va aumentando la concentración de las sales, pero ese aumento de concentración hace que a cierta concentración precipite una sal y a una concentración mayor precipite otra sal, entonces hay una precipitación diferencial. Pero lo interesante es que cuando precipitaba el litio, precipitaba el magnesio. Y los dos, al coprecipitar, se interferían uno con el otro en la purificación. Y lo más interesante es que la concentración de magnesio era 20 veces más que la del litio, a diferencia de Chile, donde en sus salares era alrededor de 4. Entonces, la posibilidad de separarlos ambos era un conflicto. Y entonces la evaporación por sí misma no tenía las perspectivas. Se hizo notar esto, que había que primero hacer una investigación muy exhaustiva de todo el proceso de separación de este tipo de elementos, ¿no? El magnesio, el litio, si eran cloruros, si eran sulfatos, etc. Y eso requería investigación. Nosotros estábamos abocados a la actividad científica tecnológica y permanentemente hicimos notar esto, que se requería primero hacer investigación, como había hecho Chile. Chile ya desde antes, con Xochimilco y también con institutos de Chile, del Estado, investigaron profundamente varios años hasta que sacaron el procedimiento estandarizado y validado. Bolivia no había hecho eso, simplemente estaba copiando aquel modelo y no se ajustaba porque las condiciones eran diferentes. Entonces la investigación tenía que hacerse pues, en el marco de lo que siempre se hace cuando uno quiere solucionar un problema. No genera simplemente resultados de investigación, sino tiene que hacerse investigación interdisciplinaria. Ahí se requerían fundamentalmente químicos industriales, ingenieros químicos, químicos puros, físico-químicos y metalurgistas, ¿no? Que simplemente ellos eran más del problema de los volúmenes. Pero no había ninguna... Perdón, querido Roger, entonces una primera causa esencial tiene que ver con que no se hizo investigación y no se recurrió a los profesionales que sí deberían haber investigado este tema. Sí, en un principio se instaló un comité científico, pero que de alguna manera no operó y luego se los desestimó. Y lo que conocemos es que el grupo de investigación que sí funcionó fue más bien un grupo de metalurgistas del Instituto de Metalurgia de la UMSA, con el ingeniero Montenegro a la cabeza, que empezaron a hacer ensayos, ¿no? Pero no veíamos que fueran ensayos sistemáticos de base científica y además no había interdisciplina, porque en la interdisciplina ustedes entenderán que el químico opina esto, el físico-químico este otro, pero además gente que tenga capacidad de investigación sistémica, que haya producido cientos de artículos científicos, bueno, lo que ocurre en todos los países, ¿no? Si uno ve la lista de científicos que han trabajado en esto en Chile, pues se encuentra con gente realmente de muy alto nivel. Bueno, aquí simplemente eran jóvenes egresados de la carrera que estaba en el Instituto de Metalurgia y hacían ensayos aquí y allá, pero sus resultados no los veíamos. Para empezar no los mostraban, pero cuando nos indagábamos más profundamente veíamos que no había investigación sistemática, rigurosa, interdisciplinaria y a profundidad. Y además eso requería que para validar se publiquen, las investigaciones se publican a nivel internacional, en las revistas que realmente están indexadas, y todo eso le da pues pertinencia académica a los estudios, y ahora sí lanzarse al proceso, ¿no? Primero a nivel laboratorio, luego a nivel piloto, y luego recién a la industria. Pero no veíamos nada de eso, y se lanzó, se empezaron a hacer las piscinas, a evaporar, y efectivamente no se podía separar el magnesio del litio, y tuvieron severos problemas, montaron una planta, y nosotros, la verdad es que empezamos a ver esto desde afuera en principio, y cada vez que nos metíamos en el tema, pues estábamos un poco repelidos porque como que se les estaba interfiriendo en su quehacer, ¿no? Esto a nivel de esta gerencia de recursos evaporíticos, donde estaban el ingeniero Echazú, Jorge Echazú y Montenegro y alguien más. Entonces... Antes de continuar con esto de las piscinas, las plantas, quisiera que por un instante retornemos a la génesis del proyecto. Tú dijiste, el 2008 se lanza el Plan Nacional de Desarrollo, se aprueba la Estrategia Nacional del Litio y se arranca. ¿Cuál fue la orientación, cuál fue, la impronta con la que se decide en el gobierno de Evo Morales ya en el 2008 emprender este proyecto? ¿Estatista, mixto, entregar a la empresa privada como en Chile y en Argentina? ¿Cuál fue?
el fondo de las... Tenía tendencia estatista, hay que reconocer, pero no negaba la participación de las empresas que tuvieran capacidad tecnológica. Pero en 2008 y alrededores, en 2 decretos supremos, creo que uno es el 411, no recuerdo los números, se plantea que toda la cadena de acontecimientos, desde la prospección, exploración, todo lo que es investigación, hasta la comercialización, todo estaba a cargo del Estado. No podían intervenir ni siquiera las universidades, y ahí viene el primer tema. Universidades estatales debían poder intervenir bajo esa tónica, pero no se permitían la injerencia de las universidades, excepto este grupo de trabajo del Instituto de Metalurgia de la UNSA. Pero sabemos de que hubieron ensayos en la Universidad de Tomás Frías de Potosí, donde se hacían otro tipo de manejos de la evaporación fraccionada, que era mucho más rápido y no estaba dependiendo de que haya sol o llueve o no llueve, como es el caso de las piscinas de Uyuni, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica, esa visión estatista que se acentuó más con estos decretos, que prácticamente excluían cualquier posibilidad de participación. Inclusive dentro del mismo estado tenían que participar solamente los de ese grupo de trabajo del Ministerio de Minería y Metalurgia, y dentro de ellos la gerencia nada más, y bueno, no había otra opción de meterse en aquello. Entonces, pero los problemas estaban a la vista, no salía nada. Entonces, aquí viene una cosa extremadamente interesante. El año 2010, conociendo estas dificultades, dijimos, bueno, lo que se tiene que hacer es que los resultados de estos ensayos e investigaciones que hicieron tienen que contrastarlos con los ensayos de gente que está trabajando así en el resto del mundo. Entonces hicimos un foro internacional del litio, el primer foro internacional, donde vinieron casi todas las empresas automovilísticas interesadas en las baterías de litio, vinieron universidades, institutos tecnológicos, etcétera, a una reunión muy grande que hubo en el Banco Central, el año 2010, creo que era noviembre, no estoy seguro de la fecha, y para que realmente se sienten en las mesas de trabajo con nuestros investigadores, o los de la gerencia, e intercambien criterios, trabajen juntos y se saquen y se aprovechen toda la experiencia de que ya afuera estaba ocurriendo desde hace muchos años, porque vinieron de Chile, vinieron de Argentina, vinieron de Australia, de todos lados. Entonces se inauguró, fue un acto muy interesante en el Banco Central, habló el presidente Evo Morales. Por alguna razón que no sabemos, Echazú le entregó 1 kilo de litio purificado, hecho en Bolivia, a Evo Morales. Entonces todos quedamos un poco admirados de que ya tenían el litio, aunque después nunca más pudimos ver un kilo de litio hasta 12 años después, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de comentarios al respecto, no confirmados obviamente, pero creo que no es el caso decirlos. Sin embargo, se instalaron las mesas de trabajo y resulta que no apareció ninguno de los investigadores bolivianos que estaban dentro de la gerencia, ni uno. Y en el resto de las intervenciones teóricas había alguno que otro estudiante nada más, y se acabó, no había nadie. Todo el objetivo de ese foro internacional no se cumplió porque no se dio ese encuentro que estábamos persiguiendo. Después de esto... Dirías tú entonces, Roger, que esta visión estatista, secantemente estatista, condenó a la muerte tempranamente al proyecto de litio. Sí, porque era prácticamente una visión, digamos, extremadamente cerrada, críptica, que nadie podía entrar. Aunque ellos decían que sí, habían sacado algunas patentes, pero nunca tampoco los pudimos ver, no obstante estábamos buscando dónde estaban esas fuentes. Lo interesante es que con todo este grupo de visitantes de Japón, de Toyota, imagínense ustedes que venían de todas las empresas automovilísticas, menos de BMW, no sabemos por qué, pero con ellos hicimos porque era parte del programa, visita al Salar de Uyuni y a la infraestructura que habían montado allá, en Yiti. Entonces fue interesante, contratamos con la empresa de ferrocarriles un tren que desde Viacha nos llevó hasta Uyuni. Fue todo un tren expreso, y llegamos allá, llegamos al Yipi, y en Yipi no había nadie, simplemente un par de ingenieros y la gente de limpieza que nos regalaron unos cascos, y nos dijeron, no, estuvieron el primer día acá, pero luego se fue.
Entonces nunca se pudo ni siquiera ver qué estaba haciendo. Era una instalación realmente vacía. Lo que habían eran unos cuartos, algunos baldes y bañadores de plástico, donde asumíamos que hacían algunos ensayos, pero nada más. Entonces todo el mundo quedó con la idea de que todo lo que se debería haber hecho, que es investigación rigurosa, sistemática, difundible, además validable, porque toda investigación puede tener errores, hay que validar por su grupo de investigación, todo aquello, nunca ocurrió. Y claro, ahí entendimos de que ellos no eran investigadores, ¿no? Eran más bien personas que tenían una capacidad técnica interesadas en el tema. Pero esa investigación no se dio, más la idea de que solamente lo puede hacer el Estado, la gerencia aquella nada más, bueno, siguió su rumbo y bueno, nos cansamos de insistir en aquello y lo dejamos, ¿no? Entonces siguió su curso esto y después, ya no estuvimos en ese nivel de poder organizar nada, siguieron en ese afán, pero no salía nada. Se manejaron convocatorias para empresas que deban elaborar plantas piloto con la tecnología que habrían desarrollado los de esta gerencia, pero alguna vez nos enteramos que las plantas piloto no operaban porque el procedimiento no tenía la posibilidad de hacer operar la planta. Tuvieron que rediseñar el procedimiento y estructuras, y así se fue pasando el tiempo hasta que después se generó lo que se llama yacimientos de litio boliviano, que pasó al Ministerio de Hidrocarburos, y este ILB pues siguió avanzando en esa línea, y no vimos realmente nada que generara expectativas. Si me permites, Roger, por favor. Amigas, amigos, Amalia, estamos entrando ya a una siguiente fase, pero es bueno contextualizar, señalando que Roger se refiere a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, que en ese momento estaba a cargo de Luis Alberto Echazú, que antes fue ministro de Minería, pasa a ser el primer gerente de recursos evaporíticos y es el que de alguna manera comanda toda esta fase. Roger, estoy bien, ¿no? Sí, y después fue por un tiempo, creo, un viceministro de altas energías, algo que no se entendía muy bien. Fue después. Eso es cuando ya nace ILB. Y ILB ya pertenece al Ministerio de Energía. Pero ¿para qué va la contextualización? Para que nos digas, ya con Luis Alberto Echazú al mando, ya operando las cosas, sin investigación, con una visión extremadamente estatista, ¿qué pasa con las piscinas? Porque son 160 piscinas, de las cuales solamente se llegan a instalar 96, hay 18 en las que hay problemas, y lo que se dice, por lo que se ha abierto además un proceso legal, es que ha habido corrupción en esas piscinas. Entonces, al estatismo, a la falta de investigación, al desdén por la visión científica sobre el proyecto, se incorpora otro elemento, que es la corrupción. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, el último elemento no tengo las evidencias, pero bueno, corre por todos lados de que así habría sido y de hecho está en investigación. Pero los elementos de la ausencia del procedimiento natural, que es la generación del conocimiento de qué hacer y cómo hacer, es lo que nunca se dio, y además la dificultad para que esto lo hagan quienes saben. Y aquí viene el tema. En todos los países, quienes lo han hecho son las empresas que tienen experiencia en esto, que pueden contratar a los mejores químicos del mundo, que es su dinámica, pero los estados no lo han hecho, no se conoce de empresas estatales. En China había una que estaba manejando un salar, pero también lo hacían con apoyo de universidades. Pero en general, esta dinámica de extracción de recursos y de su transformación, como tiene esta gran complejidad, además una cantidad de inversiones enorme, tiene que hacérselo en el marco de las empresas, ¿no? Con gerencia, con disposiciones y dispositivos que complementan cualquier rato en calidad de emergencia. Si requiere esto, pues inmediatamente se llama, se trae algún recurso, algún reactivo, etcétera. Cosa que sabemos que en el Estado es extremadamente difícil. Cuando uno tiene un requerimiento de un reactivo, de un equipo, etcétera, pues tiene que hacer toda una gestión que dura a veces más de un año y todo se atrasa. En cambio, las empresas pueden manejar de carácter privado o también pueden ser estatal eventualmente, como ocurre en China, pero en general son empresas privadas que manejan esto con mucha eficiencia. Lo que más se requiere aquí es eficiencia y eficacia para luego lograr efectividad. Y ninguno de estos elementos ha ocurrido porque
hay que reconocer que en el Estado es muy difícil trabajar, por más que buen ánimo que hubiera, no se tienen todos los recursos, pero además, aquí viene la cosa, no hay investigadores del Estado que puedan hacer esto. Los del Estado están en la universidad y a la universidad no se les dejaba entrar. Entonces, ahí fue la trancadera y llegamos a esto. Por eso es que, a tu pregunta, estimado Cacho, es que no se trabajó en los moldes que habitualmente ocurren a nivel mundial. Y interesantemente, las empresas que más han logrado son aquellas que más investigación han hecho y además se han vinculado a las universidades en acuerdos expresos muy interesantes, que nada de eso ocurrió en Bolivia. Es bien interesante lo que acabas de decir, Roger, Amalia, amigos, porque esto de hacerlo a la boliviana prácticamente nos llevó al despeñadero, ¿no? Porque sin investigación le metieron lo de las piscinas, como me imagino entendieron en ese momento, contrataron a una sola empresa para que haga todo el revestimiento con las geomembranas, donde hay los problemas de corrupción, y ya me conecto con las plantas. Tampoco, claro, por esta visión de hacerlo todo a la boliviana, no se contrataron empresas que sepan de instalación y de funcionamiento de este tipo de plantas. Amalia siempre nos insiste en una cosa que es esencial, es un dato realmente crucial, que se contrataron constructoras, ¿no? La CAMSE para la empresa de cloruro de potasio, otra china para carbonato de litio, pero que eran constructoras, no eran empresas especializadas en la extracción, en la producción de litio o de cloruro de potasio. Sí, pero aquí hay un tema, estimado Cacho. Una cosa es contratar empresas para que te hagan un servicio, te instalen algo, y otra cosa es concederles el recurso para que lo exploten y luego sacarles todo el impuesto posible, como ocurre en Chile con el gobierno izquierdista de Boric. Les han dado las concesiones, por tiempo limitado obviamente, pero los impuestos y regalías son altísimos y el Estado pierde responsabilidad a la hora de esos riesgos enormes que hay por la investigación, que va o no va, o tienen caminos a veces que uno no estaba esperando, pero recibe el dinero. En cambio aquí agarramos todas las responsabilidades con poco dinero como Estado y por lo tanto las posibilidades de fracaso estaban a la vista y ocurrieron, ¿no? Por lo tanto, pareciera que esta visión estatista y además con las pocas capacidades técnico-intelectuales, entonces confabulan para hacer lo que se ha hecho. Un ejemplo está ahí a la vista que todo el mundo lo conoce. En el Salar de Atacama la cantidad de lluvias que hay es muy baja y la sequedad del aire permite gran evaporación porque la presión de vapor es baja. En cambio, en el Salar de Uyuni hay humedad en el ambiente y además llueve, de modo que uno está evaporando, dura 6, 8, 10, 14 meses evaporando, luego una lluvia, otra vez foja cero, ¿no? Entonces ahí se pierde demasiado tiempo. Es muy complicado. El tema de las piscinas tendría que haberse manejado de otra manera para evitar estas interferencias del clima, en este caso. Todo eso requería pues un plan integral muy bien manejado, con mucha ingeniería, pero siempre hemos lamentado de que se haya hecho de una manera tan, como tú dices, a la boliviana y con pocas posibilidades de éxito desde el inicio. ¿Me permites, Cacho, una pregunta? Adelante, Mario, por favor. En la carta de despedida antes de su presunto suicidio, pero también algunos otros colegas tuyos, estudiosos de esta materia, opinan que si el gobierno de antes, pero especialmente el de Arce Catacora, hubiera hecho el doble de piscinas, tal vez con el doble de piscinas existiría la materia prima suficiente como para que funcione la planta de carbonato de litio, que no funciona, entre otras cosas, no solo porque está mal diseñada, pero porque no tiene materia prima. ¿Te parece que duplicando la cantidad de piscinas este proyecto pueda funcionar y pueda ser rentable? No estoy seguro de que el número de piscinas que puede generar mayor cantidad de materia prima resuelva, porque el tema de la evaporación diferencial siempre está sujeta a accidentes. Siempre van a haber esas lluvias que interfieran con el procedimiento. Entonces, a lo mejor habría que ver
otro procedimiento, también de evaporación diferencial, pero que no esté sometido a este tipo de accidentes. Entonces, el incremento de piscinas sería una inversión extremadamente grande, porque en esta se han gastado como $600 millones. Entonces, ¿de dónde sacamos toda esa plata? Yo estaría más por la idea de hacer la precipitación diferencial por vaporización, pero de manera muy, muy precisa, con datos a nivel de un software muy, muy actualizado, que diga, bueno, hasta este nivel de evaporación ya se tienen estas sales precipitadas y ese excedente se lo saca y se lo procesa en las plantas, donde hay que recordar que lo que llegan a las plantas tiene nada más el 25% del litio, el resto del 75% no entra a la planta, porque no está precipitado, está todavía en el líquido. Y eso habría también que recuperar. Entonces, todo esto requiere muchísima más ingeniería y base científica. En todo caso, no estoy por duplicar la inversión, donde se puede hacer algo que podría ser incidir en la extracción directa, porque hay procedimientos interesantes, costosos, pero después de haber hecho precipitación diferencial, o sea, mezclar ambos procedimientos y así no se malgastan los $600 millones de piscinas, sino hacer con mucha precisión hasta dónde precipitar y luego entra a la EDL. Y la EDL en varios pasos del procedimiento. Eso es cuestión de diseño, pero yo insisto en que no tendría que hacerlo el Estado porque no tiene los recursos técnico-tecnológicos científicos, sino a entregarle a alguien y sobre ellos que obviamente no hagan daños al medio ambiente, cumplan normas laborales, todo lo que el Estado puede hacer al controlar una empresa a la cual se le concede o se le entrega en responsabilidad, y además, lo más importante, ganar dinero para el Estado, porque la verdad siempre va a seguir perdiendo mientras nos responsabilicemos nosotros con todas las falencias e insuficiencias. En cambio, esa responsabilidad podemos entregarla y lo que recuperar. Pero además, en cualquier acuerdo con una empresa, también ver el tema de transferencia tecnológica. Es fundamental para después nosotros poder hacer esto en tantos lugares que se pueden explotar carteras de litios y otros evaporíticos. Pasamos entonces ya a la parte de EDL. Es un fracaso, es un sello gigantesco que hay que poner sobre el método de evaporación. Es un sello de fracaso, que eso marca cómo se encaró este tema en el gobierno de Evo Morales, con Luis Alberto Echazú, con Montenegro, y se pasa a litio. Nace ILB el 2017 y el primer gerente es justamente Montenegro. Entonces, ya con esto cambia la cosa, Roger. O sea, hay posibilidades de que no se pueda poner otro sello de fracaso a este nuevo sistema, o estamos condenados nomás a quedar atrás, rezagados y sin explotar las cantidades que necesitamos explotar. Bueno, yo creo que se va a tener que optar nomás por EDL, pero haciendo previamente la precipitación diferencial por evaporación para enriquecer los insumos que va a utilizar la planta de EDL. Pero habrá que conocer qué tecnología se quiere emplear, las empresas que quieren meterse en esto, porque hay varias. Y la mayor parte está a nivel de laboratorio, que se llama Bench Laboratory, la 6, está trabajando en ese nivel. Otros están en planta piloto y otros, hay una empresa en Salta que ha montado ya una planta de EDL, pero va a trabajar cantidades modestas primero con una gran inversión y habrá que ver cómo les va a ellos. Entonces, yo creo que se requiere aún seguir haciendo investigación para definir cuál es la tecnología a adoptar. Pero yo insisto, ¿para qué va a escoger una u otra tecnología la ILB y se va a matar haciendo esto con altísimos riesgos cuando se le puede encomendar a una empresa que haga todo el procedimiento hasta entregar el litio, hasta comercializarlo inclusive, pero bajo la visión del Estado, que esto ocurre en los mejores términos, pero sobre todo que aporten al erario como hacen en Chile. En Chile el año pasado, 2023, ha obtenido de sus salarios del litio $5.400 millones de puro impuestos y regalías. No se ha metido, no se ha remangado las mangas a complicarse la vida con problemas, con corrupción y todo aquello. Simplemente ha entregado y ha recuperado la plata, que es lo que en última instancia queremos como país. Porque esa idea de que no es nuestro recurso y nadie nos lo va a tocar y que no queremos que nos saquen, pero a la vuelta de la esquina están las otras tecnologías esperando y podemos quedar con el litio no saqueado
pero que no va a caer ni un peso. Entonces, más bien, urgentemente había que entregar esto para que hagan el aprovechamiento y nos den lo que necesitamos, son los recursos para toda la problemática económica que tenemos. Eso es lo que habría que hacer, en mi opinión. Pregunta, parece que hay una ley que impide entregar concesiones y que la empresa privada haga este trabajo y que el Estado viva de las regalías e impuestos. Parece que eso no es posible por ley. Bueno, pero no hay ninguna ley escrita en piedra, estimada Amalia, porque dada la emergencia del país, que está al borde del abismo financiero, yo creo que eso es lo mejor. O sea, hay que empezar también la racionalidad, no todo es ideología, ¿no? Y no todo es una ley que ya dice y nadie más la puede borrar. Yo creo que un buen consenso, inclusive una consulta nacional se podría hacer sobre este tema y otros que también sería interesante preguntarle al país, ¿quiere usted? Y vamos a ver que estoy seguro, no doy mis manos al fuego, pero por ahí va, de que más de un 70% va a decir sí, entréguese porque se va a generar recursos y no va a generar riesgo como hasta ahora. O sea, la ley siempre se puede cambiar para mejor, ¿verdad? Porque nadie que está queriendo entregar a gratuidad. Porque además, si no lo hacemos ya nomás, cuidado, la tecnología de hidrógeno, Toyota ya la ha puesto en marcha. Cualquier rato empieza a cambiarse la cosa y nos quedamos con nuestro litio cantando el himno del no saqueo, pero ahí guardadito debajo de la costa salina, ¿no? Si esta ley no se cambia y el gobierno de Arce Catacora sigue con el plan que tiene, cambiar la tecnología pero mantener el modelo, ¿a dónde nos conduce eso? Bueno, yo creo que con esa tecnología nueva va a tener que ensayarse por lo menos unos 3 años hasta que haya eficiencia y además viendo cómo les está yendo a los otros. Además con altos costos, porque esos polímeros, por ejemplo, que atrapan litio, son muy caros y hay que cambiarlos cada 15 días. Son carísimos, entonces el procedimiento de extracción EDL es muy caro y a lo mejor si el precio del litio sigue bajando, pues no va a dar para hacer negocio. Entonces todo eso tiene que calcularse muy bien. En cambio, si una empresa lo hace, pues que corre el riesgo de que hacer buen o mal negocio porque ha invertido y va a querer hacer los mejores arreglos para que le dé el dinero. A nosotros que nos dé el impuesto simplemente, ¿no? Y yo creo que la cosa tendría que ir por ahí y no es que uno quiera manifestarse como entreguista o cosas así, pero la racionalidad tiene que imponerse y además la necesidad de recursos financieros, que es en última instancia lo que más le interesa al gobierno, al país y a todo el mundo. Entonces debería hacerse un gran consenso. No creo que sea muy difícil que la población responda y hacer las preguntas pertinentes. Yo creo que va a permitirse esta ley que, repito, no está grabada en silicio, ¿no? Muchas gracias, querido Roger. Yo tengo una curiosidad, solamente una curiosidad, retornando otra vez hasta la génesis del proyecto. ¿Qué puedes comentar del rol que tuvo en ese momento? 2008 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional del Litio, se pone en marcha a la boliviana. ¿Qué rol jugó el ex vicepresidente Álvaro García Linera? Bueno, yo percibo que en ese tiempo los vínculos políticos y ideológicos eran muy fuertes entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el grupo de trabajo de Chazú. Chazú era maoísta y creo que Álvaro era stalinista, aunque no se llevaba muy bien, pero andaban bajo la idea de que solo el Estado puede hacer las cosas y la empresa estaba siendo vista como saqueadora, ¿no? Entonces, bajo esa visión, pues había que asumir riesgos e inversiones y perder tiempo, 10 años, e inversiones, $1.000 millones, para poder mantener un discurso de ese tipo. Entonces, yo creo que esa visión estaba muy diseminada, sobre todo en ciertos personajes en el gobierno, que convencían obviamente al presidente de que así debía ser. Porque el discurso nacional, digamos, estatista estaba muy fuerte y el que diga lo contrario estaba condenado dentro o fuera del gobierno simplemente como antipatria, ¿no? Entonces, bueno, había que esperar el tiempo hasta que la verdad demuestre que ese discurso ya no va y lo que hay que hacer es conjugar esfuerzos entre los que saben, los que pueden y los que ofrecen alguna perspectiva. En este caso es un vínculo Estado
empresa que puede darse, porque además la ley lo permite, en la economía plural, donde están empresas, comunidades, el Estado, etcétera, lo permite. Y además hacer que las universidades participen activamente, tienen mucho que decir. Un detalle antes de despedirnos, estimada Amalia y Cacho. Hay un estudio de un químico, Zapata Rosso, que muestra que si uno hace incrementos graduales de la temperatura a las salmueras, el litio y el magnesio precipitan por separado a diferentes temperaturas. Y sería un procedimiento interesantísimo para hacer esta precipitación diferencial a diferentes temperaturas y ahora sí entregar al EDL con cargas mucho más altas de litio y lo hagan eficiente. Pero eso requiere que pues la gente que está ahí lea lo que ha hecho la universidad y trabaje con ellos y empecemos a discutir las cosas en esos términos. Pero no, están negados a decir no, solo nosotros y bueno, la gente que está vinculada biológicamente a qué hacer de ellas, ¿no? Roger, tal vez no solo fue estatismo, pero fue una política discriminatoria, una política exclusivista que impidió la participación del Estado, porque las universidades son Estado, un comité científico es Estado. No, parece que era un núcleo, no sé, que posiblemente que iba a monopolizar las contrataciones. A mí se me viene que la cosa se vino por ese lado, ¿no? Y no sé si Echazú, que era pro-maoísta y por lo tanto pro-chino, ¿no? Eso influyó en que se contrataran empresas chinas, que fueron un desastre, la Camsey y luego la Mason, que tenía que entregar esa planta en 14 meses y la entregó en 6 años. Es posible, sí, que haya esa filia, esa tendencia, pero donde se demuestra que era exclusivista, como tú dices, era en ese foro internacional, ¿no? Donde ellos se fueron y dejaron a toda la gente con los crespos hechos para discutir. Y ahí estaban universidades y todos los demás, nadie pudo discutir nada. Fue un fracaso, se perdió en ese congreso, en ese foro, pero además se perdió la posibilidad de interactuar, de recuperar tanta información, conocimiento y experiencia de gente que está trabajando en esto hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Roger. La verdad que ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que nos has dicho. Redondea muy bien esto de por qué el fracaso del proyecto más importante en la reciente historia de nuestro país. Muchas gracias, Roger, por tu ilustración. Un gusto estar con ustedes, estimado Lea y Cacho. Estaremos siempre atentos a su demanda. Nos despedimos, Roger Carvajal, y a todos los amigos que han seguido el programa. Muchas gracias, Cacho, y será hasta la próxima entrevista. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.